están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, los titulares del programa de hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los aranceles a productos de México y Canadá, que están dentro del Acuerdo de Libre Comercio TEMEC. El presidente Donald Trump está considerando aplicar aranceles y sanciones financieras a Rusia por sus ataques contra Ucrania. La justicia chilena condenó a 34 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua por delitos como tráfico de armas, secuestro, homicidio y asociación ilícita. El suspendido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien se encontraba detenido por declarar ley marcial, fue liberado tras la decisión de un tribunal del Distrito Central de Seúl. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los aranceles a productos de México y Canadá, tras conversar con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Inicialmente, la decisión solo abarcaba a México, pero posteriormente la Casa Blanca confirmó que también beneficiaría a Canadá. Como se recuerda, Trump justificó la imposición de los aranceles como parte de su estrategia contra el tráfico de fentanilo desde China, vía México y Canadá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los aranceles sobre ciertos productos provenientes de México y Canadá. A través de su cuenta en Truth Social, Trump explicó que la medida es resultado de una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y que la exención se aplicará a todos los bienes incluidos en el acuerdo TEMEC. Inicialmente, la decisión solo abarcaba a México, pero posteriormente la Casa Blanca confirmó que también beneficiará a Canadá. La suspensión de los aranceles estará vigente hasta el 2 de abril como una medida de adaptación y en señal de respeto a la presidenta mexicana. Trump justificó la imposición de los aranceles como parte de su estrategia para frenar la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Afirmó que el opioide y sus precursores químicos llegan al país desde China a través de México y Canadá, lo que llevó a su administración a declarar una emergencia nacional. Además de los aranceles a México y Canadá, impuso un gravamen del 20% a todas las importaciones provenientes de China. Sin embargo, la exención arancelaria podría ser temporal, ya que Trump advirtió sobre la posibilidad de implementar un sistema de aranceles recíprocos a nivel global después del 2 de abril. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó positivamente al anuncio y destacó la buena relación de trabajo con Trump. A través de su cuenta en X, Sheinbaum señaló que ambos gobiernos han colaborado estrechamente en temas de seguridad fronteriza y control migratorio. También reafirmó su compromiso para reducir el tráfico ilegal de fentanilo hacia Estados Unidos y el flujo de armas hacia México. Cabe resaltar que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, había anticipado la medida antes del anuncio oficial. Durante una entrevista con CNBC, Lutnick señaló que la mayoría de los bienes y servicios dentro del TEMEC probablemente quedarían exentos de los aranceles. Además, la suspensión de los gravámenes a productos mexicanos coincidió con la eliminación de los aranceles a vehículos y piezas automotrices, tras la presión de ejecutivos de General Motors, Ford y Stellantis. Según la Casa Blanca, la exención de un mes busca dar tiempo a las empresas para ajustar sus operaciones y trasladar más producción a territorio estadounidense. Y justamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también anunció que está considerando implementar nuevas sanciones bancarias y aranceles contra Rusia en respuesta a la intensificación de los ataques rusos en Ucrania. Esta medida busca presionar a Moscú para que acepte un alto al fuego y negocie un acuerdo de paz. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que Rusia está machacando a Ucrania en el campo de batalla y advirtió que tomará medidas económicas severas si no se avanza en las negociaciones. A Rusia y Ucrania vayan a la mesa ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde, urgió el mandatario.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó la postura de Trump, afirmando que Estados Unidos está dispuesto a intensificar las sanciones energéticas contra Rusia si esto contribuye a poner fin al conflicto. Washington y sus aliados europeos ya han aplicado múltiples restricciones económicas a Moscú en los últimos años, pero la administración Trump evalúa endurecer aún más estas medidas. La presión económica es una de las herramientas clave de la estrategia de la Casa Blanca para forzar una salida negociada. Sin embargo, el impacto de nuevas sanciones dependerá de la respuesta de Rusia y de la disposición de Ucrania para aceptar un acuerdo de paz en los términos planteados. Por otro lado, en el programa En Contexto de TV Libertad, el analista político Juan Claudio Lechín destacó el primer discurso de Donald Trump ante el Congreso, resaltando que estuvo dirigido al pueblo estadounidense y no centrado en aranceles o política exterior. Además, criticó la actitud de los demócratas al colocar carteles y pelear, comparándola con comportamientos de estudiantes universitarios latinoamericanos. Escuchemos. El punto más sobresaliente es que se dirige sobre todo al pueblo norteamericano. Y los resultados que has dicho al principio del programa revelan que su discurso fue diseñado para el pueblo norteamericano. No fue diseñado, como algunos percibimos, para la política exterior, para China, para los aranceles. Eso fue en mucho menor medida. En gran medida fue para el pueblo norteamericano, para tocar elementos centrales del pueblo norteamericano. Nombró a infinidad de gente que había sido golpeada, dañada, asesinada, por lo que él pone como este proceso woke de Biden de los últimos años, y yo debería agregar de Obama desde los primeros, ¿no? Pero creo que fundamentalmente su discurso estuvo dirigido a su colectividad. De ahí que, como tú señalas, 98% del pueblo norteamericano, o de los encuestados norteamericanos, dicen que habló de cosas que les llegan, que les tocan. Y una parte importante de eso apoyan, ¿no? De tal manera... porque la verdad es que para mí es absolutamente, no tanto como extraño, como admirativo el trabajo que han hecho los demócratas, porque no se veía en Estados Unidos, por lo menos no que yo tenga memoria o información, de que se ideologizaran tanto. Como dice Alberto, eso es una cosa de América Latina, y no solamente de América Latina, eso pone cartelitos y pelear en el Parlamento es una cosa de universitarios latinoamericanos. Nosotros hacíamos eso en la universidad, en las asambleas. De tal manera que esa ideologización revela el gran trabajo de baja intensidad, el gran trabajo de ideologización que hicieron los demócratas durante casi 20 años. Y en otras noticias, las importaciones chinas cayeron un 8.4% en los primeros meses del 2025, mientras que el crecimiento de exportaciones se desaceleró a 2.3% en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos. El superávit comercial alcanzó 170.520 millones de dólares, reflejando una menor demanda interna. La caída en importaciones afecta a sectores clave como petróleo y granos, agravada por aranceles adicionales del 10% impuestos por Estados Unidos. Las importaciones de China registraron una caída del 8.4% en los primeros 2 meses del 2025, mientras que el crecimiento de sus exportaciones se desaceleró al 2.3% en un contexto de crecientes tensiones comerciales con Estados Unidos. La balanza comercial del gigante asiático alcanzó un superávit de 170.520 millones de dólares, reflejando una combinación de menor demanda interna y obstáculos en el comercio internacional. El declive en las importaciones afectó sectores clave como el petróleo, los minerales y los granos, lo que sugiere que Beijing está ajustando sus compras estratégicas ante el endurecimiento de las sanciones comerciales. Analistas apuntan a que la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 10% sobre productos chinos ha comenzado a afectar las cadenas de suministro.
Por otro lado, la reducción del ritmo exportador preocupa a las autoridades chinas, que hasta ahora veían en el comercio exterior un pilar de estabilidad económica. La desaceleración se atribuye en parte a la disminución de envíos anticipados que las empresas realizaron a finales del 2024 para evitar los nuevos aranceles de Washington. En respuesta a la política comercial de la administración Trump, China impuso aranceles del 10 al 15% sobre productos agrícolas estadounidenses y amplió restricciones a empresas de ese país. Mientras tanto, el gobierno chino insiste en priorizar el consumo interno y la inversión para mantener su objetivo de crecimiento del 5% en el 2025, aunque enfrenta un entorno global cada vez más incierto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, respondió este jueves a las críticas del Kremlin tras su advertencia sobre la amenaza rusa en Europa. Durante una rueda de prensa en la cumbre de la Unión Europea en Bruselas, Macron señaló que la reacción del presidente Vladimir Putin demuestra que sus afirmaciones son ciertas. Si reacciona así es porque sabe que lo que dije es verdad, afirmó Macron, añadiendo que la única potencia imperialista en Europa es Rusia, no Francia. También recordó que Putin ha roto acuerdos previos como los de Minsk en el 2014, tras la invasión de Crimea. El mandatario francés aseguró que Moscú está furioso porque su intención de mantener la guerra con Europa, incluso después de un posible acuerdo de paz en Ucrania, ha quedado expuesta. Está molesto porque estamos revelando su juego, añadió. En cuanto a su propuesta de extender la disuasión nuclear francesa a toda Europa, Macron afirmó que ha recibido interés de otros líderes y espera lograr avances en la primera mitad del 2025. También anunció una reunión de jefes de Estado Mayor europeos en París el próximo martes para discutir el fortalecimiento de la defensa común. Con esta información nos vamos a la primera pausa del programa. Volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. En el programa En Contexto de TV Libertad, el cofundador y director académico de Libertank, Juan David García, analizó el deterioro de la democracia en Colombia. García criticó la cercanía del presidente Gustavo Petro con el dictador venezolano Nicolás Maduro y advirtió sobre sus implicaciones. Además, recordó las investigaciones sobre un posible financiamiento irregular en la campaña electoral de Petro en el 2022, señalando que podría haber recibido recursos de organizaciones criminales, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia del gobierno. Escuchemos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta por el régimen autocrático de Venezuela y por una serie de factores también históricos que tienen que ver con la desmovilización de esos grupos guerrilleros que todavía están pues muy vinculados con estructuras internacionales, no solo del crimen, sino del autoritarismo. Por ejemplo, con Rusia, con China, y entonces esta es una tendencia global que está afectando a Colombia, y eso sumado a que pues falta cultura política, falta independencia de la rama judicial y a que los procesos electorales no se pueden llevar con buenas condiciones en todo el territorio, más digamos la manera en la que se eligió el presidente, que es muy cuestionada y cuestionable, porque si ya hay casos pues de que pudo haber recibido recursos de las mafias, recursos de contrabandistas muy reconocidos, que también y su hermano estuvo visitando las cárceles para hacer acuerdos con los grupos ilegales de Colombia para proponerles lo de la paz, y eso pues no ha resultado, pero
eso deteriora la calidad de la democracia en Colombia y de las instituciones pluralistas. Petro también es alguien, miren ustedes en sus declaraciones, que no tiene un talante muy pluralista, muy tolerante de las diferencias, es bastante confrontacional y pues tiene un historial que hay que revisar de vínculos y relaciones muy cercanas con regímenes autocráticos. Miren su posición frente a Venezuela, eso retrata mucho a cualquier gobernante, cuál es la posición que toma respecto a la tiranía que está vigente en el vecino país de Venezuela. Y en otras noticias, el gobierno de Guyana ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia medidas provisionales para evitar que Venezuela avance con su plan de nombrar un gobernador en el Esequibo, un territorio invadido por el régimen de Nicolás Maduro. Esta solicitud surge en medio de la creciente tensión por las elecciones regionales del 2025, organizadas por Venezuela. Guyana argumenta que Venezuela está desobedeciendo una orden de la Corte Internacional de Justicia del 2023, lo que podría poner en riesgo la paz y estabilidad de la región. El gobierno guyanés ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia la implementación de medidas provisionales para evitar que Venezuela avance con sus planes de elegir un gobernador para el Esequibo, un territorio que el régimen de Maduro reclama como propio. Esta solicitud llega en medio de la creciente tensión por las elecciones regionales y legislativas organizadas por la dictadura de Venezuela para mayo del 2025, las cuales podrían afectar la soberanía de Guyana. El reclamo de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia se fundamenta en la violación de la orden del 2023, que instaba a Venezuela a abstenerse de cualquier acción que modifique el estatus de la zona. A pesar de ello, la dictadura de Nicolás Maduro ha seguido adelante con planes de celebrar elecciones en la Guyana Esequiba, lo que para Guyana representa una amenaza directa a su integridad territorial. Esta situación refleja la constante desobediencia del régimen de Maduro a las decisiones internacionales, como lo evidenció su actitud frente al referendo del 2023, que se realizó a pesar de la orden judicial contraria. El Esequibo, con una extensión de 160.000 kilómetros cuadrados y ricos recursos naturales, se ha convertido en el centro de un enfrentamiento entre ambos países debido a las pretensiones territoriales de la dictadura chavista, que ponen en peligro la paz en la región. Bajo el régimen de Maduro, Venezuela continúa actuando de manera unilateral e ignorando las instancias internacionales. Mientras tanto, la situación sigue complicándose para la región, con implicaciones no solo para los países involucrados, sino también para la estabilidad de América Latina. Y ahora les contamos que la justicia chilena asestó un duro golpe al crimen organizado al condenar a 34 integrantes del Tren de Aragua a casi 560 años de prisión, entre ellos miembros de la célula Los Gallegos, brazo armado de la organización en Chile. Este fallo refleja la creciente amenaza del grupo venezolano en América Latina y la urgencia de una estrategia regional coordinada para enfrentar su expansión y violencia. En un golpe al crimen organizado transnacional, la justicia chilena condenó a 34 miembros del grupo criminal venezolano Tren de Aragua a un total de casi 560 años de prisión. Entre los sentenciados, 31 son venezolanos y 3 chilenos, todos ellos integrantes de la célula conocida como Los Gallegos, el brazo armado de la organización en Chile. Uno de los condenados recibió una pena de cadena perpetua. El Tribunal de Arica impuso las condenas por delitos de tráfico de armas, secuestro, homicidio y asociación ilícita. La sentencia fue dictada en una audiencia bajo estrictas medidas de seguridad y sin acceso a la prensa, reflejando la peligrosidad de los procesados y la gravedad de sus crímenes. El Tren de Aragua, originalmente nacido en Venezuela, ha extendido su influencia a lo largo de América Latina, infiltrándose en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile. Su modus operandi incluye la trata de personas, el narcotráfico y la extorsión, operando con una violencia despiadada que ha desafiado a los sistemas de seguridad de varios países. Este caso cobra aún más relevancia tras el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano y disidente político Ronald Ojeda en Santiago, ocurrido en febrero del 2024.
Las investigaciones apuntan a que el crimen fue ordenado desde Venezuela y ejecutado con la colaboración del Tren de Aragua y una organización extranjera, lo que intensificó las tensiones diplomáticas entre Chile y la dictadura de Nicolás Maduro. La condena de estos criminales representa un avance significativo, pero la amenaza del Tren de Aragua persiste. Su expansión evidencia la necesidad de una estrategia regional más coordinada para combatir esta peligrosa organización que ha sembrado terror en América Latina. Es momento de separarnos por unos instantes. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les contamos que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien se encontraba detenido desde el 14 de enero bajo acusaciones de liderar una insurrección durante la declaración de ley marcial el 13 de diciembre del 2024, fue liberado el viernes 7 de marzo. La liberación se dio tras la decisión del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que consideró que su detención, que llevaba casi 2 meses, excedió el periodo legal establecido para su procesamiento. El tribunal cuestionó la legalidad del proceso llevado a cabo por la Fiscalía y la Oficina de Investigación de Delitos de Funcionarios de Alto Rango, señalando que estas entidades no tienen la facultad de prolongar o transferir plazos de detención sin una base legal. Esta decisión ha puesto en evidencia serias irregularidades en el procedimiento judicial, lo que ha aumentado la controversia en torno al caso del mandatario. A pesar de su liberación, Yoon enfrentará en libertad el juicio político pendiente que determinará si su destitución, que ocurrió solo 11 días después de su declaración de ley marcial, se mantiene o si regresa al poder. Se espera que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur emita su fallo en las próximas semanas. Mientras tanto, la polarización política en el país continúa creciendo. Multitudinarias manifestaciones a favor y en contra de Yoon han marcado la crisis política que afecta a Corea del Sur. Sus seguidores defienden la ley marcial y exigen su restitución, mientras que la oposición y grupos progresistas piden la confirmación de su destitución. Si el Tribunal Constitucional ratifica esta destitución, se convocarán elecciones presidenciales anticipadas dentro de los 60 días posteriores al veredicto. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más información pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVL-ESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.